Cuando escuchamos la palabra Inquisición, pensamos en hogueras, tortura, fanatismo y oscurantismo. Una imagen aterradora que ha perdurado por siglos. Pero, ¿realmente fue así? ¿Y qué parte de esa historia fue amplificada o tergiversada? En este vídeo te mostraremos cómo era, de verdad, un juicio de la Inquisición. Y por qué España no fue, como muchos creen, la más cruel de Europa. La Inquisición no nació en España. La primera fue establecida en Francia en el siglo XIII, para perseguir a los cátaros. La Inquisición española fue fundada mucho más tarde, en 1478, por los reyes católicos, con la autorización del Papa, pero bajo control directo de la corona. Su objetivo: asegurar la unidad religiosa del reino, especialmente tras la conversión forzada de miles de judíos y musulmanes. En esa época, religión y Estado eran inseparables. La herejía no se consideraba solo un error espiritual, sino una amenaza directa al orden político. Mantener la ortodoxia era una cuestión de supervivencia del poder. Cuestionar la fe oficial equivalía a desafiar la autoridad del rey. El procedimiento inquisitorial comenzaba con el Edicto de Fe. Este documento se leía en plazas y parroquias, animando a los ciudadanos a denunciar actos heréticos. Las denuncias eran anónimas. Bastaba con el testimonio de 2 personas para iniciar una investigación. Las motivaciones podían ser religiosas o personales. Venganza, envidia, rivalidades. No era raro que alguien fuera delatado por disputas familiares o comerciales. Una vez acusado, el sospechoso era detenido y trasladado a una prisión eclesiástica. No sabía quién lo había denunciado. Se le informaba del delito, pero no del origen de la acusación. A partir de ahí, comenzaba el proceso. Podía solicitar un abogado defensor, pero debía ser aprobado por el tribunal. El proceso era secreto y controlado por los inquisidores, que eran clérigos con formación jurídica. El interrogatorio buscaba obtener una confesión. Aunque la tortura era legal, solo se usaba en casos muy concretos, con autorización previa, y no debía poner en riesgo la vida ni causar mutilación permanente. En la práctica, muchos juicios se resolvían sin recurrir a ella. El miedo, el aislamiento y la presión psicológica eran suficientes para obtener declaraciones. Si el acusado confesaba, mostraba arrepentimiento y aceptaba la doctrina oficial, podía recibir penas menores, peregrinaciones, multas, uso del San Benito, o reclusión temporal. Si se negaba, y persistía en su herejía, era considerado hereje formal. En ese caso, la Iglesia lo entregaba a las autoridades civiles para que ejecutaran la sentencia. La pena máxima era la muerte en la hoguera, pero no era tan común como se cree. En toda la historia de la Inquisición española, menos del 2% de los acusados fueron ejecutados. La mayoría recibió penas espirituales o civiles, pero no la muerte. De hecho, comparada con otras inquisiciones europeas, la española fue más burocrática, más regulada y, paradójicamente, menos sangrienta. En Alemania, por ejemplo, durante la Reforma, miles fueron ejecutados por herejía o brujería sin apenas juicio. En Francia, las guerras de religión dejaron ríos de sangre. En cambio, en España se llevaban registros minuciosos. Cada proceso estaba documentado. Había apelaciones, y muchos procesos duraban meses, incluso años. La Inquisición se convirtió en una maquinaria legal más que en una máquina de matar. Además, a diferencia de lo que se cree, la Inquisición española no persiguió a científicos. Galileo fue juzgado en Italia, por la Inquisición romana. En España, el caso más célebre fue el de Miguel Servet, pero fue ejecutado en Ginebra por calvinistas, no por inquisidores. Incluso figuras como Fray Luis de León o Bartolomé de las Casas fueron juzgados, pero no ejecutados. Otro mito es que la Inquisición fue un instrumento de barbarie medieval. En realidad, operó hasta el siglo XIX, y en sus últimos siglos funcionó como un órgano de censura y control ideológico más que como tribunal de sangre. Publicaba índices de libros prohibidos, investigaba conductas públicas, y sancionaba desviaciones doctrinales. Pero la época de las hogueras quedó atrás mucho antes de lo que muchos creen. Por supuesto, la Inquisición fue una institución represiva. Limitó la libertad de conciencia. Provocó miedo. Controló ideas. Pero también reflejaba la mentalidad de su tiempo. No fue una anomalía, sino una expresión del poder en una sociedad teocrática. Juzgarla con los valores de hoy, sin comprender su contexto, es tan injusto como idealizarla. La imagen que tenemos hoy de la Inquisición fue moldeada en parte por la propaganda de sus enemigos.
Protestantes, iluministas, liberales. Durante siglos, construir el mito del oscurantismo español sirvió para legitimar otras ideologías. La leyenda negra no solo fue un relato, fue una herramienta política. La historia es más compleja que sus caricaturas. La Inquisición existió, fue temida, y dejó cicatrices. Pero también fue una institución con reglas, límites y matices. Y como toda institución humana, es mejor entenderla que simplificarla. Si este vídeo te hizo ver la historia con otros ojos, suscríbete y déjanos un comentario. ¿Qué otro mito histórico te gustaría que desmintiéramos? Nos vemos en el próximo misterio.